Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Javiera Fernández, soy voluntaria del área de biología del Preo José Carrasco Tapia y en esta oportunidad, en este video, iniciaremos con la última unidad de ecología con la primera clase de fotosíntesis. Lo que veremos en esta clase será primero la comparación general entre nutrición autótrofa y heterótrofa, los procesos implicados en la obtención de energía y síntesis de moléculas orgánicas, como también el proceso de sintesíntesis, las características generales de cada etapa, lugar en que se desarrollan los reactantes y productos implicados y el efecto de algunas variables ambientales sobre este proceso. En los ecosistemas, ya sean terrestres como acuáticos, constan de tres componentes básicos. Encontramos primero los denominados autótrofos o productores, que contemplan todas las plantas, fitoplancton, que utilizan la energía del sol para transformar los compuestos inorgánicos a orgánicos simples. Por otro lado, tenemos los heterótrofos o consumidores, que utilizan los compuestos orgánicos producidos por los anteriormente mencionados autótrofos como fuente de alimento. Y también a través de la descomposición, los heterótrofos transforman estos compuestos orgánicos en inorgánicos simples que nuevamente son utilizados por los productores. Por ende, podemos hacer un tipo de subdivisión de este grupo entre consumidores como también descomponedores. Y por último tenemos la materia abiótica, como lo es el suelo, los sedimentos y materia particulada. La fuerza motora del sistema de este sistema es la energía del sol. Esta energía es utilizada por los productores y fluye desde estos productores o autótrofos a los heterótrofos o consumidores, como también a los descomponedores, y finalmente se disipa en forma de calor. Es decir, todo este proceso es un flujo de energía constante. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso anabólico que se lleva a cabo en los cloroplastos. Este proceso consiste en la formación de moléculas orgánicas ricas en energía, como son los carbohidratos, específicamente la glucosa, a partir de moléculas inorgánicas simples como lo es el CO2, dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, este proceso usa como fuente de energía la luz solar. Por lo tanto, en la imagen podemos visualizar la reacción química propiamente tal con los reactantes, que en este caso vendrían siendo el dióxido de carbono en conjunto con el agua, y usando esta fuente de energía como la luz solar, lo que producen en el lado de los productos es la molécula de glucosa, como también obtiene como producto el oxígeno. El cloroplasto es aquel organelo donde se desarrolla la fotosíntesis específicamente. Es un organelo propio de las células vegetales y es de doble membrana, al igual que la mitocondria y el núcleo. En la primera imagen podemos ver cómo es que a partir de una hoja podemos visualizar el mesófilo, al irnos acercando luego la célula vegetal y los organelos que lo componen específicamente, como el cloroplasto. El cloroplasto, por su parte, presenta distintas estructuras que lo componen. Y en la segunda imagen podemos visualizar cuáles son todas esas estructuras. Como dijimos anteriormente, presenta doble membrana, por lo tanto presenta una membrana externa, un espacio intermembrana y una membrana interna. Al interior podemos observar los tilacoides, que son esas estructuras circulares que, cuando están agrupadas, constituyen lo denominado granas. A su vez podemos ver el estroma, la cual corresponde a esta cavidad interna que está llena de fluida que se encuentra entre los tilacoides y por tanto entre las granas. Podemos observar los ribosomas, el ADN propio del cloroplasto y la membrana tilacoide, que es específicamente la membrana de estas estructuras que mencionamos anteriormente. Es súper importante destacar que en la fotosíntesis vamos a encontrar fases que se van a desarrollar en ciertas estructuras particulares del cloroplasto, pero eso lo veremos más adelante.
En esta imagen podemos visualizar nuevamente el cloroplasto con las granas, es decir, el conjunto de estas tilacoides agrupadas, y cuáles son los sustratos y productos de esta reacción. Entonces, los reactantes, como dijimos anteriormente, podemos observar el dióxido de carbono en conjunto con el agua, y gracias a esta energía de la luz solar obtenemos los productos como son el oxígeno y específicamente los carbohidratos, que en este caso se menciona como azúcares, ¿ya? Pero que corresponde a la glucosa específicamente. La naturaleza de la luz. La luz es una forma de radiación electromagnética, un tipo de energía que viaja en ondas. En conjunto, todos los tipos de radiación electromagnética conforman el denominado espectro electromagnético. Por lo tanto, cada onda electromagnética tiene una longitud de onda particular. Ya podemos visualizar las ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, como también la luz visible tienen ciertas longitudes de onda particulares. Sin embargo, el espectro visible es la única parte de este espectro electromagnético que puede ver el ojo humano y que se encuentra entre la longitud de onda de los 400 y 700 nanómetros. Es decir, entre estas longitudes de onda nosotros podemos visualizar, ya es la luz visible. Sin embargo, todas las ondas antes mencionadas nosotros no la podemos observar. Los pigmentos fotosintéticos son aquellos que presentan estos organismos fotosintéticos y que absorben solo longitudes de onda específicas de la luz visible, mientras que reflejan otras. El principal pigmento de la fotosíntesis es la clorofila. Sin embargo, podemos encontrar otros tipos de pigmentos en la naturaleza. Los máximos de absorción de la clorofila se encuentran en la longitud de onda de 400 a 450 nanómetros, que a partir del gráfico podemos observar que se encuentra desplazado hacia el color azul, y de 650 a 700 nanómetros, que se encuentra desplazado hacia el color rojo. Por lo tanto, ¿por qué la clorofila se observa como color verde si absorbe longitudes de onda de color azul y color rojo? Esto debido a que la clorofila refleja longitudes de ondas que le otorgan el color verde. Es decir, absorbe longitudes de onda azules y rojos, pero reflejan la de color verde. Por ende, nosotros la observamos de este color. La fotosíntesis se divide en dos grandes fases: la fase dependiente de la luz o luminosa y la fase independiente de la luz u oscura, o también denominado ciclo de Calvin. En esta primera fase, el lugar en donde se desarrolla es específicamente la membrana del denominado tilacoides, ya que es parte de las estructuras que mencionamos anteriormente. Y por otro lado, la fase independiente se va a desarrollar en el estroma, que era esta cavidad interna del cloroplasto, que está llena de fluido y que se encuentran entre los tilacoides y por ende entre las granas. La fase dependiente de la luz requiere luz solar, ya de ahí viene su nombre, requiere agua, el pigmento fotosintético y la coenzima NADP. Y por otro lado, la fase independiente requiere el ATP, el NADPH y el dióxido de carbono. En la fase dependiente vamos a obtener el ATP, el oxígeno y el NADPH, y en la fase independiente vamos a obtener lo que es la glucosa y otras moléculas orgánicas como lípidos y proteínas. En la fase luminosa, la clorofila va a absorber esta energía luminosa, que se convierte en energía química mediante la formación de los dos compuestos que dijimos anteriormente que íbamos a obtener, ya que es el ATP y NADPH, y las moléculas de agua se convierten en oxígeno. Ya de ahí viene el producto de esta fase, que es el ATP, el oxígeno y el NADPH. Sin embargo, en la fase independiente este proceso se va a desarrollar a través de este ciclo de Calvin, que utiliza el ATP y NADPH que se obtuvieron de las reacciones dependientes de la luz anteriormente mencionadas para fijar el dióxido de carbono y producir azúcares de 3 carbonos que se unen para formar esta glucosa. Es decir, en esta fase independiente utilizamos el producto de la fase anterior para producir la glucosa. Aquí podemos visualizar de manera más gráfica lo que es la fotosíntesis
y lo que es las reacciones dependientes de la luz y ciclo de Calvin, donde podemos ver estas granas que está constituido por distintos tilacoides. Sin embargo, esta primera fase se desarrolla específicamente en la membrana del tilacoide y donde vamos a obtener el ATP y el NADPH que van a integrarse a través de este ciclo de Calvin en conjunto con el CO2 para formar azúcares de 3 carbonos hasta finalmente obtener lo que es la glucosa. En la fase dependiente de la luz vamos a encontrar distintos componentes que van a ser parte de esta fase. Como dijimos anteriormente, la fase dependiente de la luz se desarrolla específicamente en la membrana del tilacoides, es decir, en esta membrana, en esta bicapa de fosfolípidos que vemos a continuación. Por lo tanto, esta vendría siendo el tilacoides, el interior del tilacoides, la membrana de este y por lo tanto fuera del tilacoides vendría siendo el estroma. En esta fase dependiente vamos a hablar de los fotosistema 2 y fotosistema 1, que son grandes complejos de proteínas que van a ser claves en las reacciones luminosas. Estos fotosistemas son compuestos que tienen dentro de su estructura los pigmentos, que van a absorber y van a recolectar la luz. En estas reacciones dependientes se toman electrones a partir del agua y que pasan a través de este fotosistema 2 y fotosistema 1 antes de terminar en NADPH. Este proceso requiere que se absorba luz 2 veces, cada una en cada fotosistema para poder obtener lo que es el ATP. Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurre? Primero, el fotosistema 2 va a absorber la luz y que va a impulsar un electrón de alto nivel de energía que pasa a una molécula aceptora y es reemplazado por un electrón de agua. El agua se va a dividir en lo que es oxígeno y va a liberar 2 electrones en este proceso. Y como dijimos anteriormente, dentro de esta fase, uno de los productos que íbamos a obtener era el oxígeno que obtenemos en esta división. Luego de que el electrón de alta energía recorra esta cadena de transportadora de electrones, va a perder energía a través de este proceso y parte de esa energía liberada va a ir hacia el interior del tilacoide, es decir, a través del estroma va a ir hacia el interior del tilacoide formando un gradiente, es decir, al interior del tilacoide vamos a ir aumentando lo que es la carga, aumentando lo que son los electrones y fuera del estroma va a haber menos carga, por lo tanto se va a generar un gradiente. Por lo tanto, como el sistema siempre va a buscar el equilibrio, estos iones van a fluir a favor del gradiente, es decir, van a ir hacia afuera del tilacoide, pero lo van a hacer a través de la ATP sintasa. Y al pasar a través de esta ATP sintasa, van a producir lo que es el ATP, que es el otro producto que mencionamos anteriormente que íbamos a obtener de esta fase. Por último, se va a generar esta segunda absorción de luz, pero en el fotosistema 1, y que va a impulsar al electrón hacia un nivel alto de energía hacia otra molécula aceptora, donde va a producir también una cierta cadena transportadora de electrones que va a atravesar esta NADP reductasa, obteniendo este NADP que se va a unir este electrón para obtener lo que es finalmente el NADPH, que dijimos que era el otro producto que se obtenía de esta fase dependiente de la luz. Es decir, en esta fase dependiente requeríamos lo que era la luz solar, los pigmentos fotosintéticos que están dentro de estos dos fotosistemas, el agua, e íbamos a obtener lo que era el oxígeno, el ATP y el NADPH. En la segunda fase independiente de la luz, ya que como anteriormente obtuvimos los tres productos, el ATP y NADPH se van a unir a este ciclo de Calvin en conjunto con el CO2 y van a promover
la formación de moléculas de 3 carbonos hasta obtener finalmente lo que es la glucosa. Esta fase independiente de la luz se desarrolla específicamente en el estroma del cloroplasto. La respiración celular y fotosíntesis son reacciones o procesos químicos opuestos que se desarrollan en la célula, específicamente en organelos distintos. La respiración celular se desarrolla específicamente en la mitocondria y la fotosíntesis en el cloroplasto. La glucosa y el oxígeno son utilizados por la célula en la respiración celular para obtener energía en forma de ATP. Sin embargo, será utilizado en funciones celulares y durante este proceso es que se va a liberar lo que es el dióxido de carbono y agua como desechos. Y por otro lado, la fotosíntesis. En este proceso, las plantas van a obtener esta molécula orgánica de glucosa a partir del dióxido de carbono y agua. Por ende, durante este proceso se va a liberar lo que es el oxígeno. Es decir, tenemos dos reacciones químicas opuestas en la célula y que se desarrollan en organelos distintos. Dentro de los factores que afectan a la fotosíntesis encontramos los factores internos y externos. Los factores internos tienen relación específicamente con la planta, es decir, la presencia del pigmento fotosintético, ¿ya? Como por ejemplo la clorofila, ya que sin el pigmento fotosintético la planta no puede realizar el proceso de fotosíntesis. El contenido de agua, ya que como vimos, el agua es parte de los requerimientos, parte de los reactantes de la reacción química de la fotosíntesis, es decir, necesitamos el agua para poder producirla. Y por último, la presencia de estomas, que son estos poros propios de la planta y que también van a influir en el desarrollo y la tasa fotosintética, ya que si una planta presenta más cantidad de estomas, presentaría una mayor tasa fotosintética. Dentro de los factores externos de la célula y que pueden tener implicancias en la tasa fotosintética, encontramos la temperatura, que en términos generales la temperatura entre 10 y 35 grados Celsius es la óptima para la mayoría de las plantas. La tasa fotosintética cae notablemente frente a temperaturas cercanas a los 60 grados Celsius. Es decir, las plantas tienen una temperatura óptima para el desarrollo de la fotosíntesis. Sin embargo, por lo general, frente a temperaturas cercanas a los 60 grados Celsius, la tasa fotosintética decrece básicamente porque ocurre la denominada desnaturalización de las enzimas, que son las enzimas proteínas que a altas temperaturas pierden su función biológica y se desnaturan. Sin embargo, en la naturaleza van a existir distintos tipos de planta y por lo tanto distintos tipos de temperaturas óptimas para cada planta. Vamos a encontrar plantas que quizás su óptimo se va a encontrar en temperaturas más bajas o también en temperaturas mucho más altas dependiendo de la zona en donde se ubican, ya sean plantas cordilleranas, plantas de zonas templadas o tropicales. La concentración de CO2 también es parte de los factores externos que influyen en la tasa fotosintética. El CO2 es una molécula utilizada por las plantas para producir diversas moléculas orgánicas como vimos anteriormente. Su ausencia disminuye la productividad y al estar en exceso, en cambio, provoca que el proceso de fotosíntesis se sature, ya que depende de la acción de las enzimas. Es decir, frente a concentraciones muy elevadas de CO2, las enzimas no van a dar abasto y por lo tanto va a haber una saturación de estas mismas. En el gráfico, en el primer gráfico que se muestra en esta presentación, pueden visualizar cómo es que a medida que la concentración de CO2 va aumentando, la tasa fotosintética es directamente proporcional hasta llegar a cierto punto, donde la enzima se satura, es decir, ya no da abasto y por lo tanto va a mantener la misma tasa fotosintética constante. Por otro lado, sabemos que
la contaminación ambiental está muy ligada a lo que es el calentamiento global. Esto dado que el incremento en la concentración del CO2 está asociado a un aumento de la temperatura. Es decir, finalmente este calentamiento global se traduce en un aumento en la concentración de dióxido de carbono en el ambiente. El último factor que influye específicamente en la tasa fotosintética es la intensidad de la luz. Las plantas que reciben menos luz realizan menos fotosíntesis que las que están expuestas a más luz. Sin embargo, la relación no es directamente proporcional, ya que si la planta se somete a intensidades lumínicas muy altas, la tasa fotosintética puede decaer porque la alta intensidad de energía solar puede dañar su fotosistema. Es decir, visualizando el gráfico de la izquierda, podemos ver un gráfico de tasa fotosintética versus intensidad lumínica. Es decir, la intensidad lumínica va a ir aumentando y por lo tanto la tasa fotosintética también. Sin embargo, va a llegar a un nivel en donde la tasa fotosintética se va a mantener a cierta intensidad lumínica, es decir, no va a seguir aumentando. Sin embargo, si seguimos aumentando esta intensidad de la luz, va a llegar un punto en donde esta tasa fotosintética va a decaer notablemente, ya que puede dañar los fotosistemas propios de la planta. Espero que esta cápsula de fotosíntesis le haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención y no olviden que cualquier duda o consulta nos la hagan llegar.